En esta cuarta mesa vamos a reflexionar sobre los nuevos retos administrativos de la Cuarta Transformación. Muchas gracias a la doctora Sonia Vanegas Álvarez, a la doctora Adelina Quintero Sánchez y a la doctora Ana Laura Acuña Hernández, quienes son los ponentes de esta mesa. Vamos a iniciar la mesa. Vamos a leer una breve reseña curricular de los ponentes. Posteriormente le cedemos la palabra por un espacio de 15-20 minutitos. Y vamos a dar inicio con la doctora Sonia Vanegas Álvarez. La doctora es doctora en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió su mención honorífica. Además, la doctora es catedrática en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la licenciatura de la Facultad de Derecho, todos de la UNAM. Es autora de varias obras y artículos jurídicos. También es profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es directora del Seminario de Derecho Administrativo del turno vespertino de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctora, muchas gracias y adelante. Muchas gracias por la presentación. Antes de iniciar mi ponencia, quiero agradecer la invitación del doctor Daniel Márquez para participar en este evento de gran calado. Quiero felicitar también a los organizadores de un evento académico de esta naturaleza. El tema que voy a tratar hoy son los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Encontramos que en la publicación del Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expide la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del día 4 de diciembre de 2018, viene a zanjar una deuda que prácticamente yo lo vería que estaba pendiente. ¿Por qué? Porque desde la reforma constitucional que data del 14 de agosto de 2001, pues se quedó prácticamente en el tintero. Esto es, después de 17 años, vuelve a esta arena pública el tema indígena desde la semántica jurídica y cuyas implicaciones son mayúsculas. Para adentrarnos un poco al tema, me gustaría dar una breve lectura solamente a algunas partes del apartado A del artículo 2 constitucional. El énfasis estaría en lo siguiente: el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y las leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta además los principios generales establecidos en los párrafos anteriores, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. Ahora tenemos que en el nuevo ordenamiento que mencioné, la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para cumplir los fines y objetivos del instituto se reconocen a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas
como sujetos de derecho público. Esto es, la Constitución lo refiere como entes de interés público y en este nuevo ordenamiento se les refiere o se les reconoce como sujetos de derecho público. Por eso es que en la introducción decía yo, es algo que se trata de zanjar, aunque ya estaba prácticamente dentro de este apartado A del segundo constitucional, la base para este reconocimiento de estos pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. En realidad, de 2001 a la fecha, únicamente han tenido como esa protección como entidades de interés público solamente. Ahorita vamos a ir viendo. Utilizando la categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos reconocidos por el artículo 2 de la Constitución Política y los instrumentos internacionales en la materia. Hay que recordar que pues es como muchas de las reformas administrativas, también presionada o dada a partir de la presión internacional. Bien, los pueblos indígenas y afromexicanos, en ejercicio de su libre determinación, tendrán el derecho de autoidentificarse bajo el concepto que mejor se adapte a su historial, identidad y cosmovisión. De tal suerte que el debate de esta ponencia se nutre tanto de la reforma constitucional de 2001, por medio de la cual se reconoce a las comunidades indígenas como entidades de interés público, como la irrupción de una ley orgánica federal que por un lado le atribuye a los pueblos indígenas el carácter de sujetos de derecho público y por otro modifica el carácter de comunidades indígenas y afromexicanas. Por lo tanto, el objeto de este trabajo será dilucidar cuáles son las diferencias desde una perspectiva teórica y aislada entre una entidad de interés público y un sujeto de derecho público. Posteriormente, y echando mano de los diversos especialistas en la materia, cuál es la diferencia de dichos conceptos respecto de su funcionamiento y ubicación en el sistema jurídico mexicano para, en última instancia, tratar de apuntar el posible impacto y soluciones al mar de incógnitas que de ello se desprende. Ahondar acerca de la naturaleza de las entidades de interés público implica la necesaria comprensión de aquel concepto. Sin embargo, y mostrando una de las taras propias de la profesión, la definición que pudiera aportar certeza al discurso acerca de lo que se está entendiendo por algún concepto empleado queda corta para lo necesitado. El interés público se caracteriza por ser el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado. Esto pues lo podemos apreciar porque a partir de la reforma constitucional al artículo 2 de 2001 vemos cómo el Estado sí se ha preocupado por darle vigencia al apartado B, es decir, tratar de acercar facilidades a las comunidades indígenas para cubrir ciertas necesidades colectivas, no así como ahorita vamos a ver con el apartado A. Sin embargo, siguiendo a Carla Huerta Ochoa, esta definición de interés público no ayuda en mucho a comprender la trascendencia del vocablo, puesto que más que significar algo propiamente, cumple una función, que bien puede delimitar, controlar o limitar la acción administrativa, considerando que esa acción estará supeditada a la conservación de abstracciones de valor o importancia que trascendiendo al particular, su conversación le atañe a grupos de personas y en este caso a la comunidad. Consideraciones que se ven respaldadas cuando se emprende la búsqueda de algún criterio jurisprudencial que esboce el contenido de la expresión interés público y lo que se encuentra son posicionamientos a través de los cuales se cristaliza el interés público como una especie de parámetro solamente ponderable en cada caso concreto. No obstante lo anterior, por lo menos
Se puede decir que el interés público implica la necesaria intervención del aparato gubernamental en pro del interés cuya propiedad no queda atribuida a la esfera de lo individual, trasciende la esfera de lo individual. Ahora bien, las entidades de interés público bien pueden concebirse como esas ficciones jurídicas cuya trascendencia es tal que el Estado habrá de intervenir así en su constitución como en el desarrollo de sus funciones. Lo anterior da pauta a descender hacia uno de los nódulos del problema planteado, las comunidades indígenas como entidades de interés público. Entidades de interés público es un término empleado en la Constitución solamente 2 veces. Primero en el artículo 41 al referirse a los partidos políticos y el caso que mencionamos, el artículo 2, el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. Por lo tanto, existe, digamos, cierta proclividad a equiparar a los partidos políticos y a las comunidades indígenas, no en cuanto a su naturaleza intrínseca, obviamente, sino a su naturaleza jurídica y los efectos de esta en el ordenamiento jurídico mexicano. De esto se ha dicho que son colectividades relevantes para satisfacer las necesidades de la sociedad, es decir, en el ejercicio de derechos electorales y por tanto adquieren ese carácter de interés público al erguirse pues como puente de conexión entre el ciudadano y la vida democrática. En el caso de las comunidades indígenas, tal como lo refiere la Constitución, son aquellas que forman parte de una unidad en lo social, económico, cultural, asentadas en un territorio propio y que reconocen autoridades propias conforme a usos y costumbres. Pero lo relevante acerca de esto no es la definición de comunidad, sino que es conforme al contenido del artículo 2, uno de los 2 sujetos de derechos indígenas, es decir, pueblos y comunidades. Estableciendo así que los pueblos y comunidades son los 2 únicos destinatarios de los derechos contemplados en el artículo 2 constitucional. Lo segundo, por apuntar, de cuyo entendimiento depende el resto, se encuentra en el apartado A del artículo 2 constitucional que ya hemos mencionado, en donde dice que las constituciones y las leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. Todo lo anterior conlleva visualizar que el reconocimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades fue una facultad reservada a las entidades federativas, observándose lo dictado por la Constitución, lo cual es un reto mayúsculo, pues como atinadamente afirma José Ramón Cosío, se trata de identificarlos de manera concreta a efectos de asignarles derechos y obligaciones. Pues en el caso de los pueblos indígenas pudieran ser órdenes jurídicos parciales dentro de la jerarquía del orden jurídico mexicano o una persona moral o, ¿por qué no?, ambos. Por el contrario, las comunidades identificables a partir de la pertenencia a pueblos indígenas, la forma en la cual los estados habrán de reconocerlo está ya bien acotada. Esta forma son órdenes jurídicos enmarcados dentro del ámbito municipal sin que pueda asimilarse a estos, quedando pues como un tipo de orden jurídico submunicipal. Precisamente ahí encontramos una de las limitaciones y viendo cómo en efecto no se le ha dado vigencia al apartado A del artículo 2 constitucional. Este entendimiento entraña situar en su justa medida la mención de entidades de interés público y no pretender equiparar tan solo por la rotulación de 2 instituciones jurídicas diversas entre sí. Pero cabe también la postura que pugna por establecer a la comunidad indígena como una entidad a la que el Estado, a través de una decisión política, le otorga personalidad,
capacitada para realizar toda clase de actos jurídicos, aunque limitados en ocasiones a la consecución del objeto para el cual fueron creadas. Y en la realización de tales actos jurídicos, tales personas obran y se obligan por medio de los órganos que los representan, sea por disposición de ley o de su estatus. Adicionalmente, se puede abonar a la idea de la comunidad como interés jurídico al considerarla de relevancia mayúscula en la concreción de los derechos otorgados por el segundo constitucional, por lo cual el Estado se encuentra obligado a intervenir, sea delimitando, controlando o limitando las actividades de la comunidad indígena. Ahora bien, vamos a ver en esta segunda parte qué son estos sujetos de derecho público, es decir, este nuevo ordenamiento que expresamente los reconoce como sujetos de derecho público, qué características le daría. Como mencionamos, entonces esta nueva ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en su artículo 3º, dice: para cumplir los fines y objetivos del instituto, lo cual también ya es de llamar la atención, esta expresión previa, se reconocen a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. En consecuencia, el análisis de este punto se centra acerca de las implicaciones de erigirse como un sujeto de derecho público, es decir, una persona jurídica de derecho público. Bueno, para ello, en mi ponencia desarrollo un poco lo que es la personalidad, eso me lo voy a saltar un poquito porque creo que es un tanto aclaratoria solamente, ¿no? Por lo tanto, la atribución del carácter de personalidad por el derecho implica el reconocimiento potencial de ser sujetos de derechos y obligaciones, es decir, el tener derecho a tener derechos. Este es pues el acercamiento más general a las personas que, como todos sabemos, están clasificadas prácticamente en dos grupos: personas físicas y personas jurídicas o entidades. Sin embargo, existe una distinción entre los sujetos de derecho derivada del hecho en donde actúan, es decir, se rijan o sencillamente tengan su origen, con fundamento en normas a las que se suele ubicar en uno u otro de los campos o ramas del derecho. Pero independientemente de su clasificación, el hecho es que a todas se les ha asignado un mismo y único atributo: capacidad de obligaciones y derecho público. Estas son las que resultan relevantes para el tema, admitiendo una subclasificación entre personas morales de derecho privado y personas morales de derecho público. La calidad de persona moral se encuentra atribuida o reconocida en el artículo 25 del Código Civil Federal y enuncia la nación, estados, municipios, corporaciones de carácter público, sociedades civiles o mercantiles, sindicatos, asociaciones profesionales, cooperativas, personas morales extranjeras, etcétera. Estas son las categorías en las cuales a las personas morales se les puede clasificar y de cuya lectura podemos concluir que nación, estados y municipios son en principio las personas morales públicas. Dejando a un lado la perspectiva legal y optando por la lente académica, el primer acercamiento al tema nos lo proporciona don Jorge Fernández Ruiz, que si bien no define a la persona moral o sujeto de derecho público, haciendo eco de Benjamín Villegas Basavilbaso, Vaso, refiere que la importancia práctica de esta clasificación es indiscutible. Si la persona es pública, sus actos son regulados por el derecho público, principalmente por el derecho administrativo, desde el punto de vista de la forma, del contenido, de su fuerza ejecutoria y además del control jurisdiccional. Otra consecuencia de significación es la relacionada con la posibilidad del ejercicio del poder disciplinario sobre los funcionarios y empleados de la persona pública. También se ha dicho que, ya habiéndose establecido que un ente es estatal, la solución es relativamente o aparentemente fácil, pues también es un ente público,
Cuando el ente es creado por una ley, es casi seguro que se trata de eso, de un ente público. Solo excepcionalmente pueden encontrarse en el derecho comparado casos en que un ente creador por una ley constituye una entidad privada. Sin embargo, es Miguel Acosta Romero quien aporta mayor cantidad de elementos que permiten distinguir a estos sujetos de derecho público. Existencia de un grupo social con finalidades unitarias, permanentes y voluntad, personalidad jurídica distinta a las de sus integrantes, denominación o nombre, ámbito geográfico y domicilio, elemento patrimonial, que esto sería sumamente importante porque si realmente se les va a dar a estas comunidades indígenas y afromexicanas y pueblos indígenas este trato y categoría de sujetos de derechos públicos, pues tendrían que asignarles su propio presupuesto y respetar realmente su derecho a autodeterminación. Un poco aquí lo que el doctor González Galván a veces ha planteado como la posibilidad de poder tener verdaderos municipios de carácter indígena, un régimen jurídico propio para regular su actividad, que de hecho sabemos que las comunidades indígenas pues se caracterizan también por eso, por tener su propio régimen jurídico, tener sus propios órganos de representación y administración para expresar su voluntad, para ejercitar los derechos y obligaciones inherentes a ellos. La cuestión es que este reconocimiento a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, en realidad es algo que se quedó pendiente desde los acuerdos de San Andrés, nada más que como verdaderamente no se llegó a ello, y inclusive por aquí en mi ponencia hago una transcripción en donde literalmente se les decía no es necesario, es simplemente una cuestión de semántica, y realmente pues las comunidades indígenas se levantaron de la mesa de las discusiones y fue como que un asunto pendiente, ¿no? Y aunque, como mencionaba ya el artículo segundo constitucional en su apartado A, contiene las bases, sin embargo, no ha tenido vigencia, no ha tenido realmente aplicación, más bien las comunidades indígenas han seguido siendo tratados pues más como objetos, más que sujetos, y con ese derecho a autodeterminarse abiertamente. Aquí la cuestión es, en constituciones locales y legislaciones locales, en algunas, se les reconoce ya con esta categoría de sujetos de derecho público. Entonces la pregunta un tanto es también con esta nueva ley es un poco el para qué darles esta categoría. ¿Realmente se le va a dar plena vigencia a este apartado del artículo segundo? ¿Realmente se les va a dar esa posibilidad de autogobernarse prácticamente y su propio presupuesto además para que lo manejen de acuerdo a sus necesidades, o como lo enuncia el inicio del artículo tercero, dice, para que el instituto pueda cumplir sus fines se le considerará, o sea, únicamente para los efectos que el instituto llegue a necesitar? Bueno, entonces yo nuevamente les agradezco la invitación y les agradezco su tiempo por haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sonia Vanegas, por la excelente participación. Aquí nos puso a reflexionar sobre estas diferencias entre una entidad de interés público, sobre sujetos de interés público, sujetos de derecho público y las implicaciones de esto relacionados a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Vamos a leer una breve reseña curricular de la doctora Adelina Sánchez Quintero. Ella es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Tiene el grado de doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la misma institución y realizó sus estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Económicas con la línea de investigación Acuerdos de Libre Comercio e Inversión Extranjera. Actualmente es profesora de tiempo completo en el SUAYED de la FES Acatlán en el área económica de la carrera de Relaciones Internacionales. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y tiene muchas publicaciones de libros y artículos especializados. Bienvenida, doctora, y adelante. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer mucho la invitación por parte de los organizadores, especialmente por el doctor Daniel y la doctora Pastora aquí presentes. Gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas que hoy nos abre este espacio para un tema que se me hace muy interesante de tratar. Mi ponencia la titulé La política exterior de México y el papel del servicio exterior en la cuarta transformación. Aquí lo que me gustaría reflexionar es más que nada si realmente cuando hablamos de política exterior estamos en el marco de esta transformación que nos menciona el Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador o realmente hacia dónde iría esto, qué implicaciones tendría. En principio, ¿qué es lo que se refiere a esta cuarta transformación? Ya mucho se ha abordado al respecto, yo nada más quiero dar algunos lineamientos. López Obrador lo utiliza con cierta ambigüedad porque nunca se hace una precisión de a qué nos referimos con esto. En algunos de sus libros se menciona por ahí, pero realmente ahorita no ha sacado como un documento donde nos explique en realidad qué significa, pero pues ¿qué es una transformación? Un proceso mediante el que algo se modifica sustancialmente. Entonces esperaríamos que esto refleje una diferencia entre las políticas que se han llevado por los gobiernos previos y la que va a marcar el gobierno de AMLO. Él hace una comparación en uno de sus discursos con 3 momentos históricos determinantes de la historia de México: la independencia, la revolución y la reforma. Que si nosotros pensamos, estos momentos son sumamente revolucionarios, marcan una pauta de cambio total en la historia de nuestro país. Entonces tendremos que pensar, ¿realmente se puede comparar el gobierno actual con estos momentos históricos? ¿O es demasiado pretencioso considerarlo así? Más cuando hablamos ya del ámbito internacional y de qué va a pasar en política exterior, porque todavía no hay una línea muy bien marcada de lo que esto va a implicar para nuestro país. La cuarta transformación parece más encaminada a las cuestiones internas que las cuestiones internacionales, que realmente quedan como supeditadas únicamente a las primeras. Todavía no hay una estrategia integral que considere las relaciones internacionales, que son sumamente determinadas dado el contexto en el que nos encontramos y en el que está inserto nuestro país. México se encuentra en una etapa de globalización, una interdependencia y una gran dependencia, principalmente hacia Estados Unidos. Esto va desde el ámbito de seguridad alimentaria, donde México ha dejado hace muchos años de ser independiente de las cuestiones externas y ahora si no vienen productos, pues nos morimos de hambre. Y no solo pensar en cuestiones tan vitales, sino manufacturas, alta tecnología, hasta en el tema de los hidrocarburos. México ahorita ya es importador neto de gasolina. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No nos podemos aislar de este contexto y decir que solo lo interno tiene relevancia. Simplemente hay que pensar en las tres entradas de ingresos que tiene nuestro país. La primera es por cuestión de petróleo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de dinero que ingresa es por venta de petróleo, pero no petróleo en sentido de petróleo transformado, es petróleo crudo. Y generalmente pues nos lo regresan transformado en gasolina, en diésel y en otras cuestiones, y pues ya no hay tanta ganancia en esto. Nuestra segunda entrada de ingresos, que para mí siempre es una vergüenza decirlo, son remesas. ¿Por qué es una vergüenza? Porque al final de cuentas no es algo que nosotros produzcamos
o estemos haciendo algo internamente para generar este dinero. Es por todos los migrantes, principalmente los que están ubicados en Estados Unidos, y el dinero que mandan a las familias que siguen en México. Entonces, realmente podríamos decir, ¿esto corresponde a la fortaleza económica interna del país o es una cuestión más allá de coyuntura gracias a nuestra vecindad geográfica? Y la tercera fuente es turismo, la cual está sumamente rezagada de las otras dos y no se le ha destacado con el potencial que debería de tener, siendo México un país que siempre se ubica en los top 10 turísticos. Ahorita vamos a regresar a ese punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que México está en este marco de transformación y realmente es insoslayable la cuestión de la política exterior. Más pensando en nuestra política exterior con Estados Unidos, donde Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y es responsable alrededor del 80% del comercio, la inversión extranjera y otras cuestiones. Entonces, ahí tendríamos que tener una política exterior muy proactiva, acorde a realmente transformar lo que nos ha llevado a ser tan dependientes a estas cuestiones. Una de las cosas que más ha mencionado AMLO, que no solo aplica a las cuestiones de política exterior, sino en general, es el principio de austeridad. En este sentido, él menciona que la política exterior va a ser más para que los embajadores, los cónsules y representantes que tenemos en el extranjero sean una especie de representación de México, creen la imagen o lo que se conoce como la marca país, y se encarguen de difundir los cambios internos que se están dando, esta fortaleza, esta transformación, pero pues más allá no nos dice realmente el papel que tienen esas entidades en el extranjero que son determinantes para nuestro país. Hay varios recortes, obviamente, como en muchas otras secretarías y en muchos otros espacios al servicio exterior. Y aquí hay que ver, pues, que esos recortes no necesariamente son en función, como se menciona, de que se van a reinvertir en otras partes. En principio tendremos que preguntarnos si esos recortes realmente nos garantizan esa cuestión o son necesarios o son viables, porque hay áreas donde no se puede castigar con recortes presupuestales, porque tienen tanta vitalidad o tanta estrategia que realmente si tú lo recortas, pues le quitas mucho peso. Entonces, él nos habla de que se va a hacer recortes en nuestras representaciones exteriores y ahí vemos que nuestra representación en principio está sumamente enfocada a ciertas áreas. México no cuenta con una representación en muchas. Solamente hablar de cuestiones de África, por ejemplo, que es un país con más de 50, es un continente, perdón, con más de 50 países, donde solamente tenemos 4 representaciones. Lo que es así mínimo, o sea, no hay algunas, decían algunos embajadores que les tocó estar en África, es que en una sola embajada había representaciones de 4 países y además es una cosa muy pequeñita donde creo que nada más era el embajador, el subsecretario y el que les ayudaba a la limpieza. Entonces, esa cuestión, ahí le podríamos recortar. Pensamos en el Caribe. El Caribe es una zona sumamente estratégica para México, porque en principio tenemos frontera con Cuba. Y esa frontera con Cuba está compartida con Estados Unidos. Si pensamos en esto de volvernos superpotencia en hidrocarburos, pues tendríamos que pensar ahí, porque ahí están los famosos hoyos de Dona, que son estos yacimientos de petróleo en aguas profundas que tenemos compartidos 2, uno con Estados Unidos, otro con Estados Unidos y con Cuba, y de los cuales ninguno está siendo explotado con México. Si consideramos que ahorita Cuba está transitando por una transformación hacia volverse capitalista y tiene un acercamiento con Estados Unidos, en algún momento los dos pueden convertirse en aliados y empezar a explotar conjuntamente estos yacimientos. Y México, pues seguimos pensando en cómo vamos a hacer refinerías. Entonces, la cuestión del Caribe es muy importante para México, es una zona colchón, es la que retiene muchos posibles ataques que podrían darse hacia nuestro país y es una zona en la que tampoco hay una inversión de representaciones. Si pensamos que Brasil
tiene más de 20 representaciones en el Caribe y nosotros tenemos 4, entonces tendríamos que pensar realmente si ahí merece recorte o no presupuestal. También se anunció que se van a eliminar las 60 oficinas de ProMéxico que se tienen en el exterior. Esto bajo el argumento de que nuestro país es un destino turístico envidiable, lo que estoy totalmente de acuerdo, y no necesitamos ningún tipo de promoción, en lo que ya no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos qué ha pasado con el turismo en México, les decía, México entra en el top 10 del ranking turístico casi siempre. Eso quiere decir que es un destino muy atractivo. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de turistas estamos atrayendo? Si nosotros revisamos qué sostiene el turismo nacional, son los nacionales, no son los extranjeros. Porque ahí hay muchos factores que determinan las cuestiones turísticas. Hay una preeminencia de empresas extranjeras, que son todas estas hoteleras, que ya tienen como estilo hoteles donde ya no hay que salir, ya no hay que hacer nada, o sea, todo te lo ponen ahí, pero realmente la derrama del turismo es muy poca y la inversión en turismo es mínima. Realmente, ustedes no sé si han tenido la oportunidad de ir a los famosos pueblos mágicos, pero hay unos pueblos mágicos que no sé si lo mágico es el nombre, porque realmente ni siquiera en burro se puede llegar. Entonces piensas, ¿cómo vas a promocionar eso si no hay ni las condiciones internas y después no va a existir un presupuesto para promocionarlo en el exterior? Las embajadas, los consulados, que tienen muchísimas cosas que hacer, incluyendo migrantes y demás, ¿podrán dedicarse a promoción turística del país? ¿Realmente ese será su papel? ¿O todo se les puede meter ahí en la misma carpeta? Entonces, ahí habría que reflexionar sobre este sentido de la austeridad, que es un criterio que no necesariamente funciona en todos lados, y creo que en algunos lados, más que volvernos austeros, tendríamos que ampliar el presupuesto pensando en lo que México quiere buscar de sus socios en el exterior. Pero bueno, más allá de eso de la austeridad, ¿qué estrategia de política exterior se plantea hasta el momento? Por lo que se puede ir sacando, hay ciertos principios rectores que ya se han mencionado, ya sea por parte del Ejecutivo o por parte de Marcelo Ebrard. Entre estos está que la política exterior se supeditará a la interna, como ya les había mencionado, y entonces cuando ésta se fortalezca la interna, después se podrá ir a la política exterior. Pero mi pregunta es, ¿se puede congelar? ¿Podemos dejarla ahí en impas en lo que avanzamos internamente o tendría que ser una sinergia de las dos partes, continua y total, para que realmente una beneficie a la otra? Se menciona que vamos a ir acorde a los principios del artículo 89, fracción 10 de la Constitución, que son los principios de política exterior, lo que pues realmente no es un cambio, siempre hemos ido acorde con esto, a la Carta de Naciones Unidas, que son muy similares. Se dice, un punto muy interesante es que vamos a retomar la doctrina Estrada, la cual se promulga en 1930 por Genaro Estrada, y menciona que los principios de autodeterminación de los pueblos y de no injerencia serán los elementos rectores de la diplomacia en México. Esto es muy interesante en el sentido de que nos permite comprender ciertas acciones que ha tenido el gobierno, por ejemplo, con la cuestión de Venezuela. ¿Por qué? Porque esta doctrina Estrada en la práctica lo que nos dice es que México no expresará postura alguna sobre la calidad de los otros gobiernos, ni si son democráticos, no respetan los derechos humanos o no, simplemente nos mantendremos al margen. Realmente esto es un cambio, es una transformación, porque realmente podemos ver en la historia de la política exterior de México que siempre hemos estado en este punto o en el contrario. Realmente cuando nos ponemos a pensar en los principios del artículo 89, vemos que siempre hemos ido en unos o en otros. Ahí, por ejemplo, está el principio de autodeterminación de los pueblos y también está el principio de respeto a los derechos humanos. Entonces, cuando hemos querido, por ejemplo, cuando fue el gobierno de López Portillo, éramos superdefensores de la autodeterminación de los pueblos. No criticamos, por ejemplo, el régimen castrista en Cuba,
dijimos que al contrario, que cualquier cosa que se le hiciera a un cubano hermano de sangre era como si se le hiciera a un mexicano. Pero en algún otro momento, por ejemplo, cuando estábamos con Ernesto Zedillo, él dijo que no podíamos andar reconociendo gobiernos que no respetaran los derechos humanos de los hombres y las mujeres. Entonces, México siempre ha sido ambivalente en su política exterior y el retomar la doctrina Estrada no representaría un cambio sustancial a estas cuestiones. Otro punto que me parece muy relevante es en el sentido de nuestra relación con Estados Unidos, donde se dice que va a haber dos ejes, la cooperación y la defensa de los nacionales, siempre en el ánimo de la buena vecindad, de no permitir ofensas y defender la dignidad nacional. Eso me parece excelente. Ahí se menciona que la defensa de los mexicanos va a ser vital y que los 50 consulados que tenemos en ese país, que es donde tenemos más, por cierto, se van a convertir en una especie de procuradurías para las defensas migratorias. Ahí yo diría, ¿eso realmente es factible? ¿Se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump en las circunstancias en las que está? Porque en vez de tener una flexibilidad, se ha endurecido muchísimo en cuestiones migratorias. Ustedes lo deben de haber visto en las noticias, de realmente esto puede ponerse en práctica. El último acercamiento que tuvimos en cuestiones migratorias fue desde el gobierno de Vicente Fox, cuando teníamos como secretario de Relaciones Exteriores a Castañeda y se hablaba de la famosa enchilada completa, que era de que íbamos a meter las cuestiones migratorias y iban a dar libre paso o libre tránsito a los migrantes que querían trabajar en ese país. Obviamente, después de los ataques del 11 de septiembre, pues se olvidó todo esto de la enchilada, nos pusimos en el tenor de los ataques contra el terrorismo y realmente hasta ese momento nunca se ha hablado más del punto migratorio. Entonces tendremos que pensar de si realmente se puede hacer un cambio y realmente los cónsules se van a convertir en estas defensorías de derechos de los migrantes, cuando hay muchas cuestiones como la pena de muerte que ni siquiera se han podido resolver, de muchísimos mexicanos que mueren porque no tienen representación en Estados Unidos. Por otro lado, se dice que también se va a coordinar el gobierno con organismos, instituciones financieras internacionales, principalmente para esta búsqueda de la cooperación, no solo con Estados Unidos, sino con otros países nodales para nosotros, lo que se va a hacer acorde a los principios de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con el objetivo fundamental de brindar oportunidades de trabajo y reinserción a los mexicanos. Que esto parece muy lindo, pero realmente hay que ver si es factible. Esta Agenda 2030 son 17 objetivos que están muy alejados de la realidad económica de México. Entre algunos, pues están cuestiones de género, están cuestiones medioambientales, están cuestiones de pobreza, de salarios dignos, de empleo. Entonces, realmente la pregunta es, ¿vamos acorde a esta agenda? ¿Cómo se va a hacer operativo? ¿Qué otras líneas de acción tenemos para trasladar estos objetivos desde una agenda internacional a una agenda nacional de México y realmente ponerlos en marcha? Ahí me preocupó una declaración que hizo López Obrador en el sentido de que íbamos a seguir como en el régimen anterior, que había tenido muchos éxitos en la Agenda 2030. Entonces yo dije, Dios, porque realmente todo lo que se ha reportado por México pues son cuestiones que no se han hecho para alcanzar la Agenda 2030. Es decir, se han tomado programas o se han tomado políticas que ya estaban prehechas, como esta de Sin Hambre, y después se les ha dado la etiqueta de Agenda 2030. Es que ya estamos cumpliendo con reducir la pobreza, pero realmente no hay ni siquiera un conocimiento profundo. Se los puedo decir con conocimiento de causa porque trabajo en un grupo especial de investigación sobre Agenda 2030 en colaboración de la UNAM con la Ibero, y los que ahorita están encargados de esta parte no saben mucho de la Agenda 2030. Entonces, ¿cómo con un desconocimiento tan grave y sin líneas políticas y demás se va a poder hacer esto viable? Lo que sí tendría que ser
porque pues estamos hablando que todavía México tiene 62.8 millones de personas que están en pobreza y pobreza extrema. Entonces, sí es una cuestión básica. Y además, no hablar, por ejemplo, del salario mínimo, que el salario mínimo ya ni siquiera sabemos por qué se llamaba salario mínimo, pero cuando nos referimos a esto históricamente, pues es porque un salario mínimo tenía que alcanzarnos no solo para vivir, sino para mantener a nuestra familia y hasta el perro. Y ahora creo que ni el pobre perro puede alimentarse solamente del salario mínimo. Y eso va con otro punto que también menciona nuestro ejecutivo, donde declara que deben de minimizarse las diferencias en niveles educativos y salariales con los socios que tenemos en el UMSCA, es decir, con Estados Unidos y Canadá, el antiguo Telecán, para que la competitividad de México no se base en cuestiones de salarios bajos. Ahí realmente tendríamos que preguntarnos ¿cómo se va a hacer esto? Tendría que ser con aumentos salariales, con fortalecimiento de las empresas, principalmente las pymes, que son las que soportan toda la economía del país, son alrededor del 60% del PIB. Y realmente ¿se han visto pasos hacia llevarnos hacia allá? Yo lo veo muy complejo, porque ahorita con el escaso aumento salarial que se nos dio, pues no se hizo una diferencia en cuestión realmente del salario. Y si lo comparamos con la inflación que pulverizó este aumento, entonces quedamos como en cero otra vez. Así que podemos decir, bueno, ¿cómo se va a alcanzar que tengamos esas cuestiones salariales? Y por otra parte, ¿nos es realmente bueno alcanzar esa cuestión salarial con Estados Unidos y con Canadá cuando ellos se ubican aquí por la cuestión de los salarios bajos? Porque México no tiene otra forma, y dijimos, no vamos a ser competitivos por salarios bajos. Ok, entonces, ¿cómo vamos a ser competitivos? ¿Qué vamos a ofrecer para que esas inversiones se coloquen en nuestro país y vengan y den una derrama económica? O sea, ¿qué se va a suplir para poder quitar esta parte de los salarios bajos? Y además, México no tiene una economía con la fortaleza ni tamaño que la estadounidense o la canadiense. Entonces, ¿podríamos tener los mismos salarios? Ahí sería una cuestión de reflexionar. México está muy por debajo de esa situación. Entonces, realmente, ¿cómo se haría esto? Y un último punto que me gustaría mencionar es que realmente hay un cambio en los discursos. Yo lo veo en el punto del UMSCA, de lo que era el Telecán. Si ustedes recuerdan, en la candidatura y en previas candidaturas de López Obrador, él hablaba de que era un tratado maligno, que teníamos que salirnos del mismo y demás. ¿Y cuál es la postura actual? Que es un buen tratado. Lo que se vio por Jesús Meade, que fue el que estuvo representando, Jesús Seade, pero ya me cambiaron el nombre, que es el que estuvo representándonos, dijo que era excelente, que México lo requiere. Entonces, pero si ustedes ven el tratado es sumamente leonino, así que no tendría realmente ahí, ¿cuál va a ser la cuarta transformación? Esa sería mi pregunta. ¿Hacia dónde va esta? Por ahí nos dice la investigadora Cristina Rosas, ahorita estamos en un momento determinante de México que podría ser un bono para el presidente, porque tiene muchísimo consenso y legitimidad, tanto interna como internacional. Entonces, si esto fuera bien ubicado, realmente se podría escribir un capítulo nuevo en las relaciones exteriores de México. Pero la pregunta es, ¿vamos hacia allá? Hay un vacío de liderazgo en América Latina. Si ustedes lo ven, ahorita todos están en crisis. Entonces, ahí como que México podría entrar a poder otra vez rescatar esa política exterior que en algún momento fuimos el líder de la región, tuvimos una política exterior de excelencia, entonces podría ser, pero ¿qué necesitamos para llevar ahí? Y la cuestión interna sí es totalmente toral para esto, pero no solamente nos va a funcionar la cuestión interna, no podemos obviar la cuestión internacional. Muchísimas gracias. La doctora Adelina nos pregunta o nos hace preguntarnos si en realidad hay una transformación
en la política exterior de México. Ella advierte una falta de definición en esta política exterior. También repara un poco en esta cuestión de la austeridad, dado que identifica algunos puntos estratégicos en donde posiblemente la austeridad podría ser un problema. Gracias por tan interesantes reflexiones, doctora Adelina. Vamos ahora a dar inicio a la tercera ponencia de la doctora Ana Laura Acuña Hernández. La doctora Ana Laura Acuña Hernández es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Tiene el grado de maestra en Derecho por la División de Posgrado de Derecho de la UNAM y doctorado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En su ejercicio profesional ha sido una consultora jurídica en materia ambiental en diversos proyectos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Programa de Investigación de Cambio Climático también de la UNAM, en la Facultad de Química y en la FES Acatlán. Actualmente, la doctora colabora en el área jurídica con el Grupo Académico Interdisciplinario Ambiental que coordina el doctor Víctor Luna de la Facultad de Química de esta universidad. La doctora también coordinó el programa de servicio social en el Programa Interdisciplinario de Cambio Climático en la UNAM y en el 2011 fue editora de la sección Ecovalores en la revista Valores. En el transcurso de su carrera ha mantenido una importante actividad académica, ha impartido varios cursos, cátedras, diplomados en diversas universidades, entre estas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente de la División del Sistema Abierto de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Doctora, adelante. Bueno, ya ni por ponernos de acuerdo, si nos hubiéramos puesto de acuerdo no nos hubiera quedado mejor. Adelina ya dio introducción a la parte que voy a hablar, que es esta parte de la necesidad de la política reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes sectoriales. Lo primero que voy a hacer es un recuento sobre esta parte de que en el artículo 25 constitucional nos dice que es obligación del Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que sea integral y sustentable. Es decir, la Constitución establece que el Estado debe buscar el desarrollo sustentable, que está basado en 3 grandes elementos, que es la parte de la economía, la parte de la sociedad y la parte ambiental. Si ustedes recuerdan el informe Brundtland, estos 3 elementos son desarrollados respecto a la importancia que tenía llegar a un equilibrio. Porque si nos vamos solo a lo económico, estamos hablando solo del desarrollo económico, ya criticado desde los límites del desarrollo, en el sentido de que crecer por crecer no tiene gran sentido, estamos teniendo problemas y que además va a haber algún momento en que los estados no pueden seguir creciendo económicamente solo por la acumulación de los bienes. Y pues la parte ambiental que por mucho tiempo quedó en el olvido hasta que empezaron los grandes problemas ambientales y a partir de Río, de Estocolmo y bueno, ya con las nuevas cumbres, pues ha sido un tema de agenda internacional que ha afectado también a las agendas nacionales. Entonces, en este sentido, el gobierno tiene que tener muy presente que una de sus grandes obligaciones y uno de sus ejes en la política nacional tiene que ser el desarrollo sustentable. Perdón. Y bueno, la ley nacional, la ley de planeación, establece algunos instrumentos de planeación, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que establece toda la política y todas las estrategias que va a llevar el gobierno. Es claro que ahorita, Adelina lo decía muy bien, no tenemos mucha certeza de qué va a pasar, porque pues el Plan Nacional de Desarrollo está en proceso de creación y pues muchas cosas que todavía no están establecidas, como los objetivos, las estrategias, cuáles van a ser los indicadores, los ejes rectores,
pues no están claros. Se han podido ir vislumbrando en los diferentes discursos, pero hasta que se nos presente el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, que ya van a empezar los foros el 6 de marzo, que se dé esta consulta y que al final ya salga el proyecto consolidado con todas estas, tomando en cuenta a todos los sectores, pues ya podremos hablar de cuáles van a ser las estrategias. ¿Y por qué es importante tener un Plan Nacional de Desarrollo bien consolidado? Porque el Plan Nacional de Desarrollo va a marcar toda la actividad del Estado durante estos 6 años. Y a partir de él se derivan otro tipo de programas, como son los programas sectoriales, los programas institucionales, los programas regionales y los programas especiales. Entonces, la planeación en México es importante y en este momento estamos en un momento coyuntural porque dependiendo de cómo sea el Plan Nacional de Desarrollo, podremos ya determinar si sí tenemos en vista una cuarta transformación o solamente se han modificado ciertos sectores y ciertas actividades. Uno de los grandes compromisos internacionales son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que se dan a partir de la conferencia de Río +20, que fue del 2012, de ahí sale la famosa Agenda 2030, y de ella se desprenden estos ODS. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible. Ahí, al final, los catedráticos han dicho que es una cuestión de semántica y podremos utilizarlos de manera sinónima, sostenible o sustentable. Y bueno, 169 metas. Muchas de ellas sí tienen que ver con situaciones alejadas de nuestra realidad, pero otras no. Además, siempre yo lo he comentado que hay que tropicalizar o adaptar todos los instrumentos internacionales a las realidades nacionales de cada estado. Es difícil hacer un instrumento internacional que tome los aspectos particulares de cada estado que lo firma, sino se establecen las bases generales de las cuales cada estado tendrá que partir de su realidad nacional para adaptarlos. Entonces, en este momento, creo que es importante que se tomen en cuenta los ejes rectores de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. No es seguirlos al pie de la letra como una receta, sino irlos analizando e irlos adaptando a las necesidades de nuestro país y a los contextos de cada región también, porque tenemos una situación de un país que tiene muchas realidades y que tiene que ver y contemplar todas ellas. Ya la doctora Sofía nos hablaba de los pueblos indígenas, que también son un sector importante, y de la cuestión internacional, que también es otro factor dentro de la cuestión de planeación. Voy a resaltar dos objetivos, que es el objetivo 6, que dice que es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Este objetivo en este momento es trascendental para México porque también estamos en una cuestión coyuntural de ley. Llevamos un sexenio intentando tener la Ley General de Aguas, que no hemos podido consolidar todos los intereses que existen sobre el agua. Ya en los foros mundiales del agua está dicho que uno de los grandes conflictos internacionales va a ser el agua. Entonces, nosotros tal vez no los tenemos ahorita a nivel internacional, pero lo estamos viendo a nivel nacional. El uso del agua, los diferentes usos que tiene el agua, todos compiten por este recurso. Entonces, ¿cómo lo vamos a gestionar? Y es una parte muy importante que está vista desde la parte internacional y que tenemos que revisar muy claramente desde la parte nacional. Consolidar todos estos intereses para lograr tener una ley general de aguas que podamos establecer como la base de la gestión sostenible del agua. Entonces, entre los que está aquí, las metas, una que se me hace muy importante es la 6.6, que es proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. ¿Qué pasa con este tema? El agua ha sido un tema que se pelea no solamente el uso humano. Tenemos que tomar en cuenta el agua como un elemento ambiental que tiene un valor estratégico en el ambiente. Entonces, cuando hablamos del derecho humano al agua, así con ese título, estamos siendo muy antropocéntricos y estamos diciendo que el agua es para nosotros y que primero es nuestro derecho y los demás elementos que lo necesiten, pues luego veremos. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que realmente lo que se aboga es un derecho al acceso al agua potable y al saneamiento. ¿Qué es esto? Que pues llegue agua a nuestra casa, pero que también esa agua, cuando se descarga,
se descargue en lugares que no contaminen a la salud humana ni a la cuestión ambiental. O sea, tenemos que ver la parte de salud humana y también la cuestión ambiental. Y pues el agua en esta gestión tiene que ser tomada como un uso ambiental también, que es una de las cosas que tendríamos que ver cuando estemos hablando de la gestión sustentable del agua, la parte del ambiente. Y bueno, y el otro, que también es un tema que ahorita está en el gran debate, que es el objetivo 7, garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. El 7.2, que es uno de los metas más importantes, es aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de las fuentes energéticas. Este compromiso también lo tenemos en un transitorio de la Ley de Cambio Climático. Tenemos unos compromisos establecidos para determinadas fechas respecto a las energías renovables. Ahora, el gran discurso es qué son las energías limpias y qué son las energías renovables. Respecto al concepto que algunos tienen debatido, por ejemplo, muchos debaten que se ponga como energía renovable o energía limpia, no renovable, perdón, limpia, la parte de la cuestión nuclear. Porque sí es cierto, es limpia porque no emite emisiones de gases de efecto invernadero, pero los residuos que emite son altamente contaminantes. También la cuestión de la energía solar a través de celdas, sí es cierto, no emite contaminantes a la atmósfera al ser captada, pero los residuos que genera al final de la vida de esas celdas solares son el problema. Entonces, aquí el gran tema no solamente es cómo las vamos a fomentar, sino cómo las vamos a regular de tal manera que regulemos el ciclo completo, desde el inicio hasta el final. En cuestiones de residuos a eso se le llama de la cuna a la tumba. Entonces, hay que ver la cuestión de desde que se produce el elemento que crea la energía, cuánta contaminación se da para crear una celda solar, cuánta contaminación se da para ciertos tipos de energía y cuál es su ciclo de vida y cuánta contaminación o cuáles son los elementos al final de la vida de estos productos. Entonces, también es hablar de ciclos completos y no de fases solamente en el momento que nos interesan, como es tener energía. En ese sentido, pues existen otros objetivos que nada más los puse para resaltarlos, como el de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Esto ya lo hemos estado viendo en la política mexicana en el sexenio pasado con el PEC y con esta parte de la Ley de Cambio Climático. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible. Es un tema pendiente en la agenda, pero no solamente en la agenda nacional, yo creo que en la agenda internacional. Nuestro problema con los mares es la acidificación y la salinización. En este momento, el captador mayor de CO2 en el mundo es el océano. Y si perdemos la acidificación o perdemos el pH de ellos, tenemos un gran problema no solamente en México, sino en todo el mundo. Y nosotros estamos teniendo grandes problemas, que ya ha habido conferencias internacionales con Estados Unidos por el Golfo de México. En el Golfo de México hacemos descargas impresionantes de cuestiones sólidas, principalmente de cañería, que no está permitiendo que se regenere y que está cambiando el pH. Entonces, tenemos un problema muy grande en este tema. Tenemos que conservar el 15, que es proteger y restablecer y promover sustentablemente los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir en la degradación de tierras y detener la pérdida de biodiversidad. En este punto también tenemos muchos compromisos internacionales, tenemos tratados sobre biodiversidad, metas de Aichi, etcétera. Entonces, creo que son los puntos importantes que rescatar, que tendríamos que incluir de lo internacional a lo nacional. Y bueno, la gran pregunta, ¿cómo incluir en la política central al desarrollo sustentable en los planes y programas? Pues hay muchas metodologías, pero la metodología que ha estado en boga y que se ha aplicado y ha evolucionado por mucho tiempo se llama evaluación ambiental estratégica. Me voy a saltar esta porque ya no me va a dar mucho tiempo. ¿Qué es la evaluación ambiental estratégica? La evaluación ambiental estratégica nace en Estados Unidos, en la APA, respecto a la cuestión ambiental. Se estaban evaluando toda la parte de proyectos puntuales. Sin embargo, toda la política, que es el actuar de
del gobierno no estaba evaluada y a veces había contradicciones. Por lo tanto, en Estados Unidos se establece un instrumento de evaluación de políticas. ¿Cómo nace este instrumento? Como evaluar una política que ya estaba creada. Con el tiempo, en Portugal y en la Unión Europea, se incluye esta evaluación ambiental y estratégica como un instrumento no solo de evaluar una política que ya se creó, sino como el instrumento para la elaboración de la política y su evaluación y permitir darle una visión de desarrollo sustentable a estas políticas, planes y programas. Muy rápidamente, la evaluación ambiental estratégica, la primera parte consiste en diferentes fases, como son los alcances, que es encontrar un problema de decisión, cuáles son los objetivos, la elaboración de un marco de referencia estratégico, que lo podríamos hablar como el diagnóstico, tomando en cuenta una evaluación prospectiva. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se ha hecho y cómo se ha hecho y cómo son los resultados? Si ustedes revisan la presentación de la Secretaría de Hacienda sobre cómo se va a hacer el Plan Nacional de Desarrollo, nos hablan de un diagnóstico. Es lo único que dicen, no nos dicen cómo se hace este diagnóstico. La importancia de un diagnóstico no solamente sería establecer como línea base cómo está la situación, sino valorar y determinar qué de lo que se ha hecho ha tenido buenos resultados y qué no, y por qué. Porque cada sexenio el gobierno tiende a querer recrear al país sin tomar en cuenta lo que ya se hizo. Entonces, creo que eso ha sido una pérdida de muchas estrategias que han valido la pena, otras no, pero se tiene que valorar una por una. No podemos hablar en una cuestión global, en un tema tan delicado como es toda la estrategia nacional. Luego ya se establecen opciones estratégicas, los factores de decisión, que en este caso serían nuestros ejes, al final de cuentas, al determinar cuáles son los factores críticos de decisión, cuáles son los elementos más importantes, establecemos ejes en la política y se determina un marco estratégico de gestión con directrices de planeación, gobernanza y monitoreo. A partir de ahí se crea el instrumento, que sería entonces el Plan Nacional de Desarrollo, y se pone a consulta pública. Y ahorita estamos esto es ya las fases de la evaluación. Lo que les decía era el diagnóstico y toda la parte que les mostré anteriormente, la elaboración, donde entra un punto muy importante que es la participación pública. Y también ya en este gobierno nos dijo que va a haber 3 foros nacionales, 34, si no me equivoco, regionales, y que se va a poder hacer participación también vía internet y por vía física. Hay que está desarrollado de esta forma en esta ocasión. Elegir los instrumentos más idóneos para la participación pública es importante, porque la idea es llegar a todos los sectores y a toda la República, y de esta manera tomar nota de todas las necesidades. Esa es una primera fase. La siguiente es cómo vamos a incorporar toda esa información, cómo va a ser el tratamiento de toda esa información que nos dio la sociedad respecto a nuestro plan. En los gobiernos anteriores muchas veces se toma en cuenta la participación pública, pero no se ve reflejada en el instrumento final. Entonces, ese es uno de los grandes retos. Y al final también tener indicadores de monitoreo. Los planes y programas son perfectibles, nada es completamente perfecto. Entonces, tendríamos que tener un monitoreo constante para ir haciendo ajustes en el camino y al final una evaluación final que sea parte del diagnóstico del siguiente gobierno. Eso es lo importante, que se dé continuidad. Si el gobierno al salir entrega una evaluación final de sus planes y programas, cómo fueron ubicados, con qué indicadores y cuáles son los resultados, creo que al nuevo gobierno entrante le permite tener una visión general y partir de ahí con su diagnóstico de qué se va a hacer en los siguientes 6 años. Y los retos. ¿Cuáles son los grandes retos en este tema? Tomar como la gran política mexicana para la construcción del Plan Nacional el desarrollo sustentable. Es decir, realmente creernos que necesitamos ser sustentables. No es un eje más, no es un contenido más en los programas como se ha dado en muchos instrumentos anteriores, sino es el eje con el que se crea el Plan Nacional de Desarrollo, que es una cuestión muy diferente decir que medio ambiente va a estar en el capítulo 6 como tal línea, a decir
que la protección al medio ambiente, tomar en cuenta ciertas cuestiones, va a ser la base para la creación de todo el programa. Incorporar de manera clara los objetivos de desarrollo sustentable, la participación ciudadana, y creo que hay dos ejes fundamentales que en este momento no podemos dejar de tomar en cuenta, que serían parte de nuestros factores críticos, el medio ambiente, pero no la protección solamente, sino el respeto a la normativa jurídica que habla sobre el medio ambiente. En este momento hay muchos instrumentos jurídicos que protegen al medio ambiente. ¿Cuál es el gran problema? La falta de respeto a la legalidad de estos y el desconocimiento. Tenemos un gran vacío en la educación ambiental, pero no en la educación ambiental de enseñarle a los niños qué son los residuos sólidos, qué son los residuos renovables, cuáles son las cuestiones renovables, no renovables, sino más bien hablar de esta cultura de legalidad en la parte ambiental, que la gente sepa que existen maneras de defender al ambiente, como las acciones colectivas, como la ley de responsabilidad ambiental. Entonces tenemos una serie de instrumentos que tendríamos que estar ocupando para la protección y la legalidad del medio ambiente. Y bueno, y el agua en todos los aspectos que ya platiqué. El otro gran reto va relacionado a los programas sectoriales. En los programas sectoriales, los gobiernos anteriores han entendido el sector por una cuestión administrativa. Está la Secretaría de Medio Ambiente, entonces a ella le toca hacer el programa sectorial de Medio Ambiente. Está la Secretaría de Marina, entonces tendremos el programa sectorial de Marina. Y los sectores no funcionan así. Realmente los sectores tendríamos que hablar turismo sustentable. ¿Qué actores de la administración pública inciden en el turismo sustentable? Ya sabemos, la Secretaría de Turismo liderará este grupo, pero no podemos tener incongruencias como un programa de ordenamiento general del territorio y un programa de cuestiones de turismo, y si los empalman, hay zonas donde uno dice que es de reserva total y otro dice que es de turismo, de explotación turística. Entonces, la parte ambiental y la turística están peleadas porque nunca se sentaron juntas a ver, vamos a platicar, mira, el turismo ecológico tiene que ver contigo, vamos a ver qué área. Entonces, los sectores tendrían que ser así y no por vía administrativa. Revisar qué sector, quiénes inciden en ese sector. Hablamos energético, forzosamente ambiental, Secretaría de Ambiente tendría que estar. La última gran pregunta es, ¿qué va a pasar con los programas especiales? En principio, el programa de cambio climático, el famoso PEC, que es parte de nuestros compromisos que hemos venido teniendo desde Tokio y ahorita los ratificamos con los acuerdos de París. Pueden pasar dos cosas: seguir existiendo y adecuarlo a nuestro nuevo Plan Nacional de Desarrollo, o la siguiente, lo desaparecemos, pero ¿cómo lo vamos a incorporar? ¿En dónde van a quedar claramente marcadas estas acciones? ¿En qué plan sectorial? ¿Quién va a ser el responsable para tener para seguir el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales? Entonces, en el tema de planeación, estamos en un momento importante porque hay que tomar en cuenta muchos sectores, muchos intereses y desarrollar un plan nacional de desarrollo que permita claramente ver hacia dónde vamos. Y hasta que lo tengamos, tendremos ya una manera de evaluar cuáles serán las acciones a futuro de este gobierno. Gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Laura por esta excelente participación. Nos deja aquí para reflexionar esta manera de cómo insertar el tema ambiental dentro del Plan Nacional, específicamente con miras a esta política de rectoría que tiene el Estado, la economía, la sociedad y el ambiente para que tengamos un desarrollo en todos estos ámbitos. Y quizá la reflexión que nos deja también aquí Ana Laura es que tenemos que hacer, sí, un diagnóstico, pero holístico, en conjunto. Aquí hablamos de tres temas distintos, hablamos de el tema que tiene que ver con lo ambiental, sí, pero también hablamos de los temas que tienen que ver con los pueblos, las comunidades indígenas y también con lo internacional. Entonces, una reflexión debería de ser también en conjunto, porque aquí la idea nos lo dio también aquí Ana Laura, que se relacionan, aunque parece que no se relacionan los temas unos con otros. Bueno, vamos para terminar esta mesa, voy a leer las 3 preguntas que tenemos
y le vamos a dar espacio a los 3 participantes para que puedan dar una respuesta de alguna o de todas las preguntas. Bueno, ya son 5, voy a dar respuesta a todas, tomen nota y les vamos a dar el espacio en la misma forma que participaron. Bueno, primero, ¿qué rumbo debe de llevar México en materia de política económica? Otra pregunta, ¿qué opina sobre la consulta Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030 realizada en 2018? ¿Se requiere otra consulta para adaptarla a la Cuarta Transformación? ¿Qué políticas públicas se deberían implementar o seguir por el gobierno federal para cumplir los compromisos internacionales y para el desarrollo sustentable? ¿Deberíamos regular en materia privada y crear políticas más estrictas? ¿Podrían considerarse estímulos fiscales para ello? ¿Qué impacto ambiental podríamos vislumbrar con los nuevos proyectos de este gobierno? El Tren Maya, la termoeléctrica, las refinerías y la producción de transgénicos y alimentos orgánicos afectan al medio ambiente. Esas son las preguntas que tenemos, entonces vamos a dar el espacio para alguna conclusión o para responder a las preguntas. Adelante, doctora. Bueno, tratando de ser breve, ¿verdad? Porque ya llevan ahí toda la mañana. En la parte económica yo consideraría que habría que reforzar un planteamiento, un andamiaje que permita que los particulares por sí mismos puedan llevar a cabo un desarrollo. Esto es seguir teniendo una economía mixta, sí, pero en la parte que yo no estaría de acuerdo es en esta situación de dar directamente los recursos a determinados grupos muy específicos o a personas muy específicas. Pues tenemos el grupo de los jóvenes, por ejemplo, tenemos ahora el asunto de las guarderías también. No considero que sea una política que fomente crecimiento el darles directamente el recurso económico, sino crear las condiciones, las circunstancias de proyectar, cuando menos a mediano plazo, un verdadero crecimiento económico. Creo que el Consejo Coordinador Empresarial pues está también lanzando por ahí una propuesta para un mejor desarrollo. Hoy en la mañana pues el Banco de México anunció un decrecimiento económico, sobre todo debido a causas externas, pero no quiere decir que México se quede sentado, ¿no? Sino que debe tomar cartas en el asunto y desde luego pues los estímulos fiscales serían una herramienta más dentro de este panorama. Sí, muy breve. Creo que varias de las preguntas van en un mismo sentido. Considero que no se puede encontrar como una fórmula nueva para resolver cuestiones. Tendríamos que ver a lo mejor qué han hecho otros países que les ha funcionado, como decía Ana Laura, tropicalizándolo a nuestro caso, obviamente, pero yo pienso que tendría que sí ser en el rumbo de la política económica, este refuerzo a la economía interna, pero también obviamente a la internacional al mismo tiempo, con más inversión en ciencia y tecnología, en educación, en empresas nacionales, en pymes, porque si ustedes ven también la estrategia que se está llevando a nivel internacional, principalmente lo que se puede sacar del UMSCA, es que se está beneficiando a empresas transnacionales. Y estas no están dejando nada al país. ¿Por qué? Porque no se les exige absolutamente nada. El tratado lo que hace es protegerla de las exigencias. Entonces no podemos exigirles que compartan tecnología, que cuiden el medio ambiente, que den empleos, ni siquiera que paguen impuestos. Las empresas transnacionales son de las que menos pagan impuestos, salvo algunas excepciones. Entonces, por ahí tendría así que ir este endurecimiento hacia el sector privado, en el sentido de que pues realmente no tengan condiciones privilegiadas sobre los nacionales y dar más apoyo a estas pymes que son las que sostienen gran parte de la economía. Y tendremos que ver en un crecimiento realmente a futuro, cómo se va a transitar, no solamente volvernos asistencialistas,
porque estos programas de asistencia pues son una carga muy pesada para el presupuesto y hacia dónde van, qué resultados pueden otorgar. Y más que consultar otra vez sobre la agenda, yo diría, por eso tenemos un gobierno. Si todos los ciudadanos fuéramos expertos en todo, entonces sí creo que deberían estarnos consultando, pero al final de cuentas tenemos representantes y más que consultas tendremos que ir a cómo se va a volver operativo, qué política realmente y cómo se está más hacia dar cuentas. O sea, no es de que me consulten, sino de que a mí me ofrezcan cómo realmente ya se hizo, en dónde se invirtió el presupuesto y cuáles políticas estamos generando para transitar hacia esa agenda internacional. La consulta opino lo mismo, no deberíamos de tener una nueva consulta. Creo que ahora lo importante es cómo lo incorporo a mis acciones, tanto desde el punto de vista nacional como en la política exterior. En el punto de política exterior y medio ambiente es bien importante que se vea entre Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Medio Ambiente, qué compromisos internacionales tenemos en la materia y cuáles son los que se están cumpliendo y cuáles no, cuáles metas sí vamos a cumplir, porque si ustedes buscan cuál fue nuestro último informe, por ejemplo, en materia de biodiversidad, es de hace muchos años. Realmente no hemos cumplido en ese tratado donde tenemos que dar informes regulares sobre el tema. Si vemos cómo vamos en la materia de mangle respecto a sitios Ramsar y al tratado internacional, pues también tenemos ahí una serie de situaciones. Si comparamos metas de Aichi y lo logrado, pues tampoco estamos como en números muy buenos. Entonces, en ese sentido, más que consulta es cómo lo vamos a integrar en las acciones que va a tomar el gobierno y cómo se va a ver reflejado también en la normativa. En algunas situaciones. Platicaban sobre los impactos ambientales de los diferentes proyectos. Aquí la cuestión es que, los temas son totalmente diferentes. Cuando hablamos de evaluación ambiental estratégica, estamos hablando de evaluar una política y evaluar qué puedo hacer respecto a algo que está ahí. O sea, ver la naturaleza, hasta dónde puedo hacer con algún sitio o algún lugar en particular. Ya cuando tenemos un proyecto en particular, para eso tenemos una normativa que si no es la más idónea o no funciona al 100%, porque muchos tienen la crítica a la evaluación de impacto ambiental, ha sido el instrumento regulador de impactos. Entonces, realmente lo que yo diría es, en todo proyecto, sea estatal o sea privado, tenemos que hacer el cumplimiento efectivo de la normatividad que existe. ¿Qué tienen que pasar con estos proyectos? Pues que se creen un proyecto ya conceptual, hablando ya de trazos y todo, y después aplicar la evaluación de impacto ambiental y determinar cuáles son los impactos que va a tener y cuáles van a ser las medidas de compensación. Entonces, teniendo un cumplimiento de la normativa, tenemos gran parte ganado respecto a la materia ambiental.